Bienvenidos y bienvenidas a Desiguales, horario especial, 8:30 de la noche de un lunes, porque después hay fútbol en la televisión pública. Continúa la fecha, de hecho está jugando Huracán. No me digan cómo va el partido, no quiero saberlo durante el programa. Hashtag spoileemos a Luli, ¿cómo está Huracán? No, después me fijo. Un día, bueno, cargadísimo de noticias, de actividad política. Por un lado, sabemos que hubo una reunión en el Ministerio de Desarrollo Social entre el ministro y las organizaciones sociales, la unidad piquetera. No hubo acuerdo y el miércoles marchan. Atención con esto porque hubo mucha repercusión de lo que ocurrió hace unas semanas en la avenida 9 de Julio. De eso, por supuesto, vamos a hablar. Nació el hijo del presidente Alberto Fernández, ya lo anunció, se llama Francisco, pero en torno a eso, la vicepresidenta escribiendo, mandándole un ramo de flores y él diciendo: voy a llamar a Cristina, ya nos vamos a encontrar. Lo dijo hoy en una entrevista en Radio 10. Digo solamente dos hechos que ocurrieron en la jornada del día de hoy. Hay una semana que ya te la va a contar Pablo Caruso. Y en ese contexto vamos a hablar con el auditor general de la Nación, actualmente abogado, ex senador, político, ex candidato a vicepresidente de la Nación. Hablo de Miguel Ángel Pichetto, que ya está en los estudios de Desiguales, de esto, por supuesto, y de toda la agenda política que hay en nuestro país. Sí, me quedaba pensando, Luli, en aquello de, o cómo estamos leyendo gestos muy chiquitos, digamos, ¿no? Respecto de qué quiso decir. Seguimos en algo que me parece requiere decisiones como más comprometidas ya a esta altura del partido con tantas cosas en juego. No es necesario que estemos leyendo tan entre líneas gestos pequeños respecto de cada cosa que ocurre en la Argentina, sobre todo con problemas tan acuciantes. Bueno, semana caliente, lo decíamos ya ayer domingo, porque el mismo miércoles que va a haber una movilización respecto de organizaciones sociales, se va a conocer el número del índice de precios de lo que fue marzo, digamos, ¿no? Y si bien se sabe más o menos por cuánto va a dar, se sabe que va a ser un número muy alto, la pregunta es con qué fortaleza política el gobierno va a asumir también ese número, hoy comenzando, por ejemplo, uno de los programas más esperados e inéditos. Hoy, o a partir de hoy, en realidad, no exactamente hoy, pero en estos días, se empiezan a encontrar esos 60 productos esenciales en comercio de cercanía, algo que no se había podido lograr por lo menos hasta acá y que implicó un acuerdo de toda la cadena. Pero además también se va a discutir mañana, una semana muy corta, pero muy caliente al mismo tiempo, se discute alquileres. Yo sigo insistiendo que es una escena muy interesante para observar cómo el Estado se para y se posiciona frente a un actor económico, desarrolladores inmobiliarios y también 9 millones de personas que tienen un problema muy concreto respecto al alquiler. Claro, pero es el salario. Pero al mismo tiempo, en medio de todo eso, cómo pagar efectivamente el alquiler. Hoy ocurrió algo también interesante en el INCA, el Instituto Nacional de Cine. En realidad, dos cosas. Primero, un reclamo o una discusión que se viene dando acerca de los fondos para sostener el cine nacional, sobre todo la producción independiente. Muchas críticas respecto de su titular, pero al mismo tiempo una decisión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de mandar mucha policía a una movilización importante, pero que todos quienes estaban allá ahí decían, bueno, la verdad es que la presencia de infantería y cuando se estaba resolviendo un poco la cosa y con un acuerdo previo, empiezan los empujones, empieza la represión. Quizá una escena donde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quiere hacer una demostración de algo que se viene hablando y sobre lo cual se empiezan a extender además los márgenes concretos de acción. Yo hace mucho que no veo, o creo que no hay muchas escenas en las que un ministro de gobierno se posiciona frente a la policía para frenar una represión. No hay muchas escenas de ese estilo, pero insisto, conforma una semana corta por Semana Santa, pero caliente. Vamos a la mesa, ya a saludar a nuestros compañeros, compañeras. Hoy está Candevoto, Jimena Fuertes, Néstor Espósito. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Buenas noches. ¿De qué vamos a hablar, Candé? Vamos a hablar del plan del macrismo para 2023, un volumen 2, o lo que piensan que va a ser un volumen 2 del macrismo. ¿El plan económico del segundo tiempo? El segundo tiempo, sí. Hay en realidad una presentación que hizo Fundación Mediterránea, donde está Carlos Melconian como principal economista, también con la espalda de Cavallo, que habló de ayer, pasábamos el tape, y bueno, se conocieron los detalles de esa presentación, así que vamos a hacer como un doble clic en esos. Interesante. Muy interesante. Miedo, Cuando se habla de contraposición de modelos, acá se le pueden poner, o por lo menos se puede acercar a una idea de lo que sería un nuevo mandato Juntos por el Cambio si gana las elecciones en 2023. Y es lo primero que se conoce como dato, digamos. Bien, Claro. muy bien. Jimé.
Lo mío es mucho más a corto plazo, es paritarias. Bueno, como la vida misma, como la vida ¿no? misma, sí. Sí, mucho el más cómo llegamos a terrenal. 2023 Claro, primero. antes de 2023 tenemos 2022, este mes, abril, julio. Esta semana. Esta semana, aunque sea corta. Sí, el tema es la discusión, suma fija o porcentaje o ambos. ¿Cómo está discutiendo el movimiento obrero organizado esta recuperación contra la inflación que todo el tiempo nos erosiona los salarios? Bueno, suma fija de 20.000 pesos como quiere Moyano, Cristina, Massa. Moyano cambió de opinión. Porque en Desiguales hace 15 días no dijo eso, Exactamente. dijo paritarias, no suma fija, no aumento por decreto, ¿eh? Exactamente, y hoy acaba de decir, bueno, vamos con suma fija también con 20.000 pesos, una forma de levantar los salarios que están más abajo antes de aplicar los porcentajes. O sea, se porque- suma a quienes dicen con la paritaria o con el adelanto de la paritaria no alcanza. Bueno, ayer lo dijo Hugo Yasky acá con ustedes. Sí, bueno, por supuesto. Bueno, Hugo, querido, ya estamos ¿Hugo? en Se llama contacto. Néstor. Hugo. Néstor. Sí, Juan Carlos. Juan Carlos. Se llama Néstor, creo. Néstor, querido. ¿No? Nos vamos a meter rapidísimo en un suma interesante, pero le vamos a dar un poco de contexto a esta nota. Durante el fin de semana se conoció un fallo judicial que fue presentado como que un juez había avalado la mayor toma de tierra en la provincia de Buenos Aires, una localidad cercana a La Plata, se llama Los Hornos. La información decía que el juez Alejo Ramos Padilla había convalidado esa reunión porque, bueno, básicamente se había realizado a la luz del día. El juez Ramos Padilla hoy sacó una aclaratoria, una resolución aclaratoria, diciendo que esa información es falsa, maliciosa e irresponsable. Bueno, podemos saludarlo, al Sí. doctor Alejo Ramos Padilla, charla con Desiguales sobre este tema. Doctor, ¿cómo le va? Pablo Caruso, Luli Trujillo, en Desiguales saludamos. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Bien. Doctor, ¿por qué sintió la necesidad de salir a hacer esta resolución aclaratoria? Y en ocasiones los jueces tienen que hacer aclaraciones cuando la información pública o publicada es absolutamente inexacta, falaz y responde a intereses que no tienen nada que ver con los problemas y los conflictos que se resuelven en el expediente. Recién, como bien decía Néstor Espósito, se dijo que se podía públicamente, que el fallo decía que se podía cometer el delito de usurpación si era de día, y eso fue en una escalada durante el fin de semana y llevó a algunos funcionarios y dirigentes y comunicadores a decir incluso que se podían cometer a partir de este fallo tomas de día, usurpaciones de día o hasta homicidio llegó a mencionar algún que otro funcionario. Entonces era importante aclarar que el fallo tenía 55 páginas, que no se basaba en el horario donde se podría haber ocurrido alguno de los sucesos, sino que se basaba en la realidad que se veía en el expediente, la posición de cada una de las partes. Se decía que nunca hubo un requerimiento fiscal, pero al mismo tiempo que en este expediente se había tenido en cuenta para resolver fundamentalmente los antecedentes del indoamericano, el parque indoamericano. ¿Se acuerdan aquella toma en Villa Soldati donde se quisieron aplicar las herramientas del derecho penal? En primer momento se quiso hacer un gran desalojo y eso terminó con muertos y con heridos de gravedad. Y después de esa experiencia, la propia justicia que intervenía decidió generar una mesa de diálogo para atender la situación habitacional ahí. Acá se hizo al revés, se generó una mesa de diálogo, se puso al gobierno nacional, al gobierno provincial y al municipal, se planeó un plan habitacional, el gobierno nacional cedió los terrenos para que atender el conflicto habitacional que existía y a partir de ahí el Poder Judicial ya no tenía ninguna herramienta como para seguir interviniendo en este asunto. Ahora, el propio Estado Nacional, el Estado... Sí. No, doctor, lo que le quiero preguntar es Por favor. ¿por qué o qué intereses cree que hay detrás de esto que usted dice que es una mentira? Comenzó su respuesta diciendo esto responde a determinados intereses. Bueno, ¿qué intereses? Bueno, es una mentira porque claramente 55 páginas tiene el fallo. Yo no resuelvo los expedientes de acuerdo al horario en que me llegan para resolverlo. ¿Sí? Lo que sí es cierto que para resolver estos conflictos, ¿sí?, no alcanza a veces los recursos que tienen los jueces a su disposición. Hay que llevar adelante políticas públicas. Y por eso era importante hacer una mesa de diálogo en las cuales estuvieran el municipio, la gobernación y quienes llevan adelante las políticas públicas.
Un juez tiene que actuar en el marco de su competencia. Solamente puede actuar si hay un requerimiento fiscal, pero no se va a poner a diseñar políticas públicas. Para eso nosotros elegimos a nuestros representantes, y mucho menos criminalizar la pobreza o las miles de familias que están en ese predio. Algunas de las soluciones simplistas que a veces se dan es, bueno, hay que desalojarlos. Eso hizo Bussi hace 34 años, cuando cargó en camión a todos los mendigos que había en Tucumán y los tiró en Catamarca. Eso pasó en el Parque Indoamericano, y las soluciones a estas clases de conflictos tienen que ser abordadas de manera interdisciplinaria y teniendo en cuenta la situación real y concreta que se está viviendo en ese lugar. Por eso fueron muy loables, ¿sí? la intervención del AVE que se dio ese terreno para que se haga un proyecto de urbanización, los trabajos que hizo la Universidad de La Plata, y en el momento en que los distintos actores de gobierno empezaron a trabajar. Doctor, creer que esto se resuelve. Doctor, Sí. permítame preguntarle para entender la lógica de la resolución. Si una persona viene y entra a mi casa y ocupa mi casa, yo tengo que ir a un juez y reclamar que saque a esa persona. ¿Quién era el dueño del terreno de esta casa, el dueño del terreno donde se produjo la toma en Los Hornos? Bueno, es el Estado Nacional, pero además es una pregunta muy buena, porque durante el fin de semana se quiso generar pánico diciéndole al vecino, vecina, ¿sí? Un término que a veces utilizan, al ciudadano común, que ahora podían entrar a su casa si era por la tarde y que eso no iba a ser delito. Nada que tiene que ver un conflicto, ¿sí? individual de un ciudadano con esto que es un predio público en el cual el Estado Nacional ya decidió comprometer ese terreno para generar un plan urbanístico y atender la situación habitacional de las personas que allí están. Y al Ahora, mismo tiempo, sí. No, siguiendo esta lógica, entonces se podría decir que se junta un grupo de personas, buscan un terreno fiscal, se meten en ese terreno fiscal, total después el Estado lo cede para que ahí se haga una urbanización. ¿Podría ser esta lógica la que se desprende del fallo? No, la lógica que se desprende del fallo es que los jueces resolvemos problemas concretos, ¿sí? No en abstracto, ¿sí? Y la situación concreta en la cual tuve que intervenir, yo asumí en este juzgado federal a principios del año pasado. Era un asunto que ya llevaba 2 años, ¿sí? Y cuando me tocó intervenir y verificar el asunto, ¿sí? Ya había centenares de familias allí instaladas, y lo que se trató de verificar es que estuviera esta mesa de diálogo para solucionar los problemas a través de las herramientas que pueda llegar a tener el Estado y que sean útiles para resolver el problema. Entonces, lo que tienen que hacer los jueces es resolver el caso concreto de acuerdo a las posiciones que han tomado cada una de las partes en el expediente, y no creer que el derecho penal va a venir a solucionar un conflicto social de estas características. Porque cuando se quiso hacer de esa manera, se terminaron en consecuencias que no queremos volver a repetir. Doctor Ramos Padilla, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, vamos a seguir hablando de esto seguramente. Sí, porque siempre cuando alguien le va a responder y va a seguir, pero es Así algo, es. recordemos, que lleva más de 2 años. Digo, no es que llegaron ayer con una carpa, hay personas que viven ahí hace más de 2 años. Más de 2 años desde que asumió el Bueno, juez, según lo son acaba de 3. decir. Claro, son 3 años de la toma, y hay ahí instaladas alrededor de 20.000 personas. El Estado Nacional, de alguna manera, urbanizó ese predio, abrió calles, parceló, puso servicios. Bueno, eso es lo que intentaba explicar el fallo. Sí, en un momento además en el que estos temas o cada uno de estos casos ponen en juego también valores contrapuestos, ¿no? Aparece la idea de la propiedad privada, muy buena la aclaración de todas maneras que hacía Néstor, la situación dramática que vive una enorme cantidad de familias y cuál es el rol del Estado. Insisto que esto está en discusión permanente y en cada tema. Y Además, sobre hay una- esto también vamos a hablar con Miguel Ángel Pichetto. Digo, estaba Sí, escuchando claro. recién atentamente el auditor general de la Nación la entrevista. Interesante saber qué opina, ¿no?, sobre esto. Bueno, Sí, hay una cuestión de fondo, ¿no? Que un principio evitista de Eva Duarte de Perón, donde hay una necesidad y un derecho. y sobre esto que va a contar Can Vamos. Devoto, también me imagino que va a querer opinar Miguel Ángel ¿Me Pichetto voy? porque Sí, venga, lo Cande. presentó Can Devoto de la siguiente manera.
posiblemente plan económico de Juntos por el Cambio en función de su origen. A ver, Cande. Exacto, pero ¿por qué es tan importante? Bueno, es lo que anunció Fundación Mediterránea, que tiene un rol central en la economía y en la política económica argentina desde el 77, desde su fundación, y esto se presentó a los 45 años con Melconian a la cabeza, con el respaldo de Cavallo y también dando algunas certezas de hacia dónde va dentro de la interna de Cambiemos, ¿no? Se habla de que no hay espacio, no hay lugar para una mega devaluación como fue en 2015 cuando asumió Mauricio Macri. Dice, bueno, la economía argentina hoy, en realidad en 2023, que es cuando se paran, no tendría lugar para una mega devaluación, pero sí habría que hacer ciertas reformas estructurales, que es lo que vamos a ver a continuación con las siguientes etapas. El primer paso es el ajuste del gasto público. Hablamos de una baja en los subsidios energéticos. No se habla de segmentación tarifaria, así que sería de nuevo volver a un esquema de tarifazos. Bajar el gasto previsional. Esto tiene que ver con reducción en las jubilaciones, digamos, como licuar el gasto que tiene el Estado en las jubilaciones. Bajar el gasto administrativo del Estado. Algo que no hizo el macrismo, ¿eh? Lo provisional, bueno, tuvo la experiencia de 2017 con la reforma provisional. No, el bajar el gasto administrativo no es que echó gente para nada. Digo, sí cerró ministerios, pero la gente no es que se quedó en la calle, sino que fue para el otro lugar. Sí, tiene relación con otra de las propuestas que tienen. Pensemos que Fundación Mediterránea es un think tank, digamos. Es lo que el que da el sustento teórico y académico, si se quiere, como un plan de gobierno. No es luego el que ejecuta, pero dice, bueno, esto hay que hacerlo. Okay. Sí. Después, si se puede o no hacer, ahí determinará la política. De hecho, ¿no? acá están los cómo, por eso pueden ser títulos, pero después, por ejemplo, bajar subsidios energéticos. ¿Cómo? ¿Es tarifazo? Claro. ¿Es una segmentación? Bueno, es los importante cómo. que no se habla de segmentación en el documento Bien. que presentaron. Se dicen hay que bajar los subsidios energéticos. Por ahora no hablaron de segmentación, así que entenderíamos que sería como lo que fue el macrismo volumen 1. Y las menores asignaciones sociales, digamos, licuar de nuevo el gasto en AUH, todo lo que tiene que ver con progresar y distintas La contención asignaciones social. que Bien. hoy hacen a la contención social y que hoy, digo, la unidad piquetera es la que está reclamando por más ingresos porque no viven con 16.000 pesos por mes, claramente. Si hacemos foco en las reformas, habla de reformas tributarias, bajar las retenciones, que es lo que se está discutiendo hoy en día para desacoplar los precios de los alimentos, bajar el impuesto a las empresas y bajar impuestos al trabajo, las comillas las puse yo. ¿Qué sería? ¿Ganancias? No están hablando desde el lado de los trabajadores, sino más que nada desde las contribuciones patronales y el gasto que, ayer lo decía Teddy Caragosian, ¿no? El gasto que involucra las indemnizaciones para las empresas y este costo laboral que es para ellos los salarios y los derechos laborales. En ese sentido viene la reforma laboral, reforma de los convenios colectivos de trabajo y un techo a la nómina pública, o sea que no puede haber más contrataciones de parte del Estado. Sigo para que podamos seguir con el cosa. Habla de la bimonetariedad, específicamente importante ahora que se habla de dolarización. Dice, no hay espacio para eso porque no hay espacio para una devaluación, así que hay que trabajar con un esquema bimonetario, bajar la emisión. Mercado de capitales locales, eso es un poco en línea con seguir profundizando esa línea, pero abrir de nuevo el circuito financiero, que es un poco la bicicleta financiera de abrirlo a los extranjeros. Yo tengo una pregunta, Cande. Sí. Quien dirige esta fundación es Carlos Melconian. Sí, es un think tank, no lo dirige una sola persona, hay más de 30 economistas metidos. Melconian es el más importante porque fue el presidente del Banco ¿Pero el Nación resto durante también el macrismo. son todos economistas relacionados a Juntos por el Cambio o a Cambiemos en su momento? Sí. O sea, son el think tank de lo que es la derecha argentina, queremos decir, pero también fue un think tank muy importante para el menemismo, entonces tampoco sirve ajustarlo Pero solo a un recordemos partido que esto político, no pero sale- sí a una ideología que Esto no es más... sale de nuestras mentes, esto es un documento concreto diseñado por Carlos Melconian, referente o uno de los referentes económicos Juntos por el Cambio. Exacto, y un punto muy importante para las provincias que tiene que ver con la coparticipación y con cómo se sustentan las provincias en el día a día, con un esquema de premios y castigos y de autonomía en la ¿Qué recaudación. significaría premios y castigos? ¿O qué Premios y interpretás? castigos querría decir que, bueno, las provincias que recaudan más van a Sí. tener más premios y las que recaudan menos van a tener menos premios. El tema, un beso al federalismo, ¿no? un beso al federalismo, un beso al NOA Bueno, por lo menos la y al NEA. concepción solidaria de la coparticipación, que insistimos, el momento en que la Argentina se habló de cada provincia recibe lo que produce, se empezó a hablar también de provincias viables o provincias inviables. Bueno. El esquema, por lo menos lo que uno entiende, se puede discutir, pero lo que uno entiende por coparticipación es una esencia solidaria. Todos ponen y después se reparte en función de una necesidad federal, ¿no? Bueno, lo que se habla en este documento es la importancia de aumentar la autonomía y también, digamos, esto genera que Nación se quite, que es parte de lo que se hizo en el menemismo, que Nación se quite responsabilidades y que pasen a ser parte de las provincias. Descentralización, por ejemplo, educación, salud, etcétera. Sí, dice que hay que apoyar en algún momento
momento, pero que eso después tiene que depender de cada provincia. Entonces eso, bueno, obviamente va a generar desigualdades entre el norte y el sur del país. La coordinación con organismos multilaterales es muy importante pensando en la cantidad de deuda en dólares que tomaron las provincias durante el macrismo y el problema que genera eso, porque las provincias no generan dólares. Claro. Los dólares los genera únicamente la recaudación impositiva a nivel nacional. Cuando decís coordinación, ¿qué quiere decir? El documento decía coordinación. Yo Bien. me debo a Arreglos. los datos. Está bien. Ponernos Yo de te hago acuerdo la interpretación de ese Bueno, dato, pero ahí dice coordinación. Bien. Y dice la reducción del fondo del conurbano, que es una pelea histórica que tiene la provincia de Buenos Aires, porque tiene menos coparticipación, digamos, recibe menos de lo que pone, y ese fondo del conurbano muchas veces es lo que se termina usando para comprar los bolsones de comida. Fondo por el cual pelean todos los gobernadores de la provincia de Buenos Aires, sean del color que sean, porque lo peleó Vidal y Vidal lo fue discute Axel la que Kicillof. sacó el techo nominal, Claro. exacto. Sí, hay muchas peleas entre provincia de Buenos Aires porque también hay muchos habitantes, son casi 17 Claro. millones de personas. Por eso iba a lo solidario de la esquema. coparticipación, del esquema, ¿no? Y para cerrar, el que a mí más miedo me dio, teniendo en cuenta la experiencia del menemismo, privatizaciones y reformas en la ¿El infraestructura. título lo pusiste vos o es un...? Es parte, los títulos son largos, así que los recorté, Ah. pero es parte del título Bien. en la presentación y habla de la reforma en la gestión de la infraestructura. Va desde las telecomunicaciones hasta los viajes, hablamos de aerolíneas argentinas, hablamos de las empresas públicas y dice expresamente privatizar todo lo que pueda hacer La del palabra sector privatizar figura. Sí, Privatizar todo con lo la que pueda experien- hacer del sector privado. Exacto, lo que puede hacer el sector privado, que lo haga el sector privado. Lo vendemos al sector privado, que ellos lo hagan. Y está la experiencia, digo, no se dice en el vacío, está la experiencia de los 90. YPF con también. todo lo que fue el menemismo. Con la frase de Dromi, ¿no? ¿YPF también? Sí. Bueno, se verá eventualmente. Por eso digo, acá hay títulos, señalamientos, títulos, direcciones, los exacto. cómo. Me imagino que se decide después en la cancha. Reforma del marco regulatorio de las provincias, que Y sería para habilitar esto, porque pensemos que muchas veces la infraestructura depende de las provincias. Entonces se necesitaría, dice, revisar desde Jujuy hasta Tierra del Fuego todas las regulaciones provinciales para permitir esta mayor privatización en la infraestructura. Bueno, nacional. Veremos. insistimos, no es esto formalmente la propuesta Vamos yendo, volvemos para de allá. la política económica de Juntos por el Cambio, pero es un referente como Melconian, referente económico claramente de Juntos por el Cambio, en esta presentación, este documento de Fundación Mediterránea. Ya estamos con Miguel Ángel Pichetto aquí en el Living de Desiguales. ¿Cómo le va, Miguel Un Ángel? gusto estar acá, gracias por la invitación. Gracias por Muchas haber gracias venido. por venir. Gracias Pablo, gracias Lucila. Cuando usted... Bueno, un saludo también a todos los colegas de ustedes. Cuando, no sé si lo había leído este documento de la Fundación Mediterránea, cuando pasa revista con nosotros aquí, ¿está de acuerdo? Bueno, pero con es esas de la Fundación Mediterránea. Sí. Es una estructura de pensamiento, un tic-tac de ideas económicas que tiene su sede en la provincia de Córdoba, que viene trabajando en el país desde los 90, que acompañó incluso el proceso de gestión económica y de la estabilización que llevó adelante Cavallo, pero de ninguna manera puede ser considerado un plan de Juntos por el Cambio. Me parece que esto está en debate, estamos discutiendo con las fundaciones y no hay que confundir lo que es un plan político, una propuesta para llevar adelante el proceso electoral con el diseño de un plan económico. Usted Y con las miradas de algunos economistas que tienen solamente el eje del ajuste como consigna. Me parece que esto está en discusión, esto es parte de una decisión que toma la Fundación Mediterránea, que preside Melconian, pero que de ninguna manera, y a lo mejor algunas de las ideas que se ponen pueden ser buenas. Pero lo que usted observa es el ajuste como consigna y con eso no está de acuerdo. Yo creo que la Argentina va a salir en la medida que tenga un proyecto productivo, de desarrollo, de crecimiento, de generación de empleo, de ir saliendo con gradualidad de lo que yo denomino la estructura de los planes, la ideología de la pobreza, la visión de que salimos rezando mucho y que es mejor que la Argentina sea pobre, uniformemente pobre. Esas visiones estúpidas que cierran mucho el debate en la Argentina me parece que son negativas, son la de la Argentina oscura, que no nos llevan a ningún destino. Argentina tiene con qué salir. Tiene minería, tiene petróleo, tiene gas, tiene agroindustria, tecnología. Hay que alentar el mundo del trabajo. Va a haber que sentarse con el sector empresario y el mundo del trabajo, los trabajadores, para
para los nuevos empleos, nuevos esquemas de modernización, que no significan el viejo concepto de la reforma laboral, donde los que están trabajando tienen derechos adquiridos. Pero el mundo hoy está sustituyendo empleo vía tecnología y requiere de una adaptación para la pyme, que no es lo mismo que la gran empresa. En fin, ideas innovadoras, algo de pensamiento lateral en la Argentina. Ahora, no la rigidez de una visión únicamente económica, cuando hay que incorporar una visión de la política de cómo crecemos. Ahora, Pichetto, la visión económica del gobierno actual, ¿usted la relaciona con esto, con lo que dice no estar de acuerdo? Yo creo que el gobierno tiene un problema, Lucila, tiene un problema de falta de plan. Creo que el ministro de Economía ha cumplido una tarea que fue reordenar la deuda privada, acordar con el sector de los bonos, el sector bonista privado, y ahora ha terminado la tarea del acuerdo con el fondo. Ahora, me parece que la etapa que viene, este gobierno, el gobierno del doctor Fernández, el gobierno del Frente de Todos, requeriría de una visión económica más comprometida con el plano económico interno, como por dónde va el camino del crecimiento, por dónde va... me parece que esta gestión de Guzmán, creo que tiene un agotamiento que se agota con las dos refinanciaciones que se llevaron adelante. No es poco, no quiero decir de ninguna manera que tenga una mirada negativa, pero me parece que hace falta un volumen económico y un plan. ¿Sabe por qué se lo Un pregunto? plan, no hay un plan. Porque ayer justamente vinieron de invitados Hugo Yasky, representante de la CTA, y Teddy Caragosian, empresario textil. Lo conozco a los dos, conozco y conozco el casualmente, pensamiento de Caragosian. Dígame quién cree que estaba de acuerdo con Guzmán y quién estaba en contra de Guzmán. Es probable que Caragosian tenga una visión ligada al desarrollo, al incentivo de la empresa y de la industria. Guzmán decía, hay un plan. Caragosian decía, Guzmán tiene un plan. Yasky decía, yo no lo vi. Guzmán no tiene un plan. Yo no lo he visto y coincido con Yasky. No lo vi el plan. Coincide con Yasky, Pichetto. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Pero, perdón, coincido en que no tiene plan. Pero Miguel, no los es que números, coincida es cierto, con la visión. es cierto que hay un reclamo muy concreto respecto a la distribución, pero distribución sobre algo que ha crecido, los números de la macroeconomía. A ver, para distribuir tenés que producir y tenés que crecer. Pero los números son de crecimiento de industria, hay que remontarse 6 años para verlo. Reducción del desempleo, crecimiento de la tasa de empleo. No me hagas el discurso de Ferraresi. No, pero son números concretos. Tengo respeto por él, pero no lo comparto. Pero Miguel, son números concretos que muestran el desempeño pero tiene que ver económico. con el rebote de la pandemia. Estuvimos un año parados. ¿Sabe por qué perdió el gobierno? Porque nos encerró un año. Y porque paralizó la economía, y porque cerraron empresas, y porque se perdieron empleos. Tienen que asumir eso con un proceso de autocrítica. Hoy vi también que aparecía un ministro de Salud diciendo que viene la tercera, la cuarta, la quinta ola. Falta que vengan los epidemiólogos y que nos encierren de nuevo en la Miguel, casa. me parece muy interesante desde dónde plantea la discusión respecto al desarrollo, ¿no? Y sobre todo cómo se desmarca algunas políticas de ajuste o de una mirada meramente económica. Yo creo que el orden fiscal... Pero digo, no hay oficialismo que haya salido indemne de lo que ha sido la pandemia. Después podemos discutir cuánto tiempo... Pero lo cierto es que todos reconocen... que algunos se autoinfligieron un daño mayor. Pero hasta el Fondo Monetario reconoce que esto no es solo rebote, que hay una gestión económica y que tiene números muy positivos de la macroeconomía. Después está la discusión sobre cómo se distribuyó. En determinados sectores. También aumentó la pobreza, también el impacto de la inflación te liquida el salario, te deprecia el salario. El sector jubilado y relación de dependencia, la gente no le alcanza la plata. El principal problema del gobierno hoy es la inflación. Y te digo que se augura un escenario bastante complicado en ese plano. Probablemente este mes, la semana que viene, supera el 6 puntos la inflación del mes. ¿Y cuáles serían las medidas antiinflacionarias? Yo no sé si Juntos por el Cambio me dijo que yo no creo en ninguna de las que significan control de precios. Son viejas. Pero ¿y cuáles serían a su criterio, Miguel? Vos tenés que ordenar la estructura fiscal del Estado, tenés que dejar de emitir. Hay baja de emisión récord, ¿eh? Se conocieron los documentos. Se conocieron el documento lógicamente, porque en estos 2 o 3 meses, a partir del acuerdo con el fondo, es uno de los temas que el fondo va a mirar. Tema de la emisión, el fondo lo va a mirar. Durante el macrismo hubo emisión cero, o se buscó efectivamente eso. Ahora baja la emisión y la inflación está ahí arriba, con lo cual eso como explicación pierde peso. Pablo, el problema de la Argentina, de no gobernar con cierto orden fiscal,
Y yo tengo una mirada benevolente, te digo, de los presidentes. No hago de eso, viste, una crítica despiadada. Yo creo que siempre la demanda en la Argentina, la demanda sobre derechos, sobre ampliación de derechos, sobre educación pública, todo lo que la Argentina tiene que nos diferencia claramente de países latinoamericanos pobres que no lo tienen, marca un diferencial que indudablemente exige al Estado muchas veces trabajar por encima de la capacidad fiscal. Y entonces, ¿cómo se resolvió desde el 83 a la fecha? A partir también de una deuda que la dictadura había dejado muy alta, en más de 50.000 millones, y que no paró de crecer. Pero ¿cómo se resolvió? Por dos caminos. Uno es el endeudamiento externo, el otro es la emisión monetaria. Los dos son graves problemas para el país. En general, el proceso inflacionario ha sido la característica y la pérdida del valor de la moneda, todas estas Pero cosas dicho que... así, da la sensación que todos los gobiernos hicieron lo mismo. Y usted fue parte de un gobierno que tomó otras decisiones. Hubo un gobierno... Que tomó otras decisiones y que resolvió esos temas. No quitó al Estado del lugar, acompañó, o sea, el Estado estuvo muy presente para sostener los sectores más vulnerados y no implicó ni emisión ni deuda. Te tendría que haber traído el libro para obsequiártelo, no quiero hacer publicidad gratuita acá, pero ese tema yo lo analizo. Y hay etapas, así como el primer gobierno de Néstor Kirchner tuvo orden fiscal, el superávit gemelos y indudablemente un cuidado de los recursos del Estado, la crisis se empieza a plantear a partir de la famosa 125, donde el gobierno de Cristina percibe ya ciertos problemas en el tema fiscal y también en la falta de dólares. Por eso trata de aumentar la recaudación. O sea que hay etapas. Pero ¿no le gustaría que tuviéramos hoy la agenda de problemas de 2015 y bueno, no la del por supuesto, me gustaría que la Argentina fuera la del 70, 60, donde si bien faltaban cosas que tenían que ver con la participación democrática, en la época que yo era joven, niño, 3% de desocupación y los obreros, cuando reclamaban en la calle, desfilaban de overol blanco. Si analizase el cordobazo, desfilaban con overol blanco y pedían participación en las ganancias de las empresas. Claro que esa Argentina era mejor. Cuando la derrocan a Estela Martínez de Perón, 3% de desocupación. La dictadura la saca, 3% de desocupación. Y una deuda que no llegaba a los 6.000 millones de dólares. Jimena Fuertes tiene una pregunta. Eso no quiere decir que todo el pasado fue mejor. No. Lo que quiero decir es que hubo momentos luminosos en el país, claro que los hubo. Jimé. Sí, le quería preguntar, recién Cande hablaba de reformas estructurales, puntualmente la reforma laboral. Ayer Teddy Karagossian nos hablaba de esta mochila y recuerdo que durante el último tramo del gobierno de Mauricio Macri se intentó tratar este tema en el Senado. Usted todavía era un gran protagonista de esa Cámara y no se pudo porque no llegó a ir la dirigencia, la cúpula de la CGT, que es la misma que la de ahora. Totalmente está diciendo la verdad. Sí. Quería saber cuál es su posición ahora con respecto a la posibilidad de reforma primero laboral. le sacaría ese nombre maldito. Reforma. Sí, reforma laboral. No le da marketing. Sí, porque me parece que eso impide, impide el debate, impide la discusión. Yo hablaría de modernización, analizaría también el proceso del mundo, la evolución tecnológica, la supresión de empleo, y hablaría, de lo que configuran derechos adquiridos, que no los tocaría, pero sí plantearía un debate de los nuevos empleos y fundamentalmente de los sectores de la economía. No es lo mismo el ingreso a una gran empresa que a un pequeño, por ejemplo, Techín, que a un pequeño taller metalmecánico de Avellaneda. Está coincidiendo con Hugo Moyano, Pichetto Leo Bovino, el otro día dijo lo mismo. Ah, ¿dijo eso, Hugo? Sí, dijo, de hecho estaba de acuerdo, corríjanme, en revisar algunos convenios que quedaron obsoletos. Pero porque ellos perciben y saben, los sindicalistas saben, que no hay ingreso de trabajadores al plano formal. Y de persistir esta continuidad, indudablemente, y si no hacen algo que sea razonable y de acuerdos políticos que se planteen con inteligencia, bueno, indudablemente que los sindicatos también se van a debilitar. Sí. Usted es un gran defensor de la política.
De hecho, lo ha dicho muchas veces, no está a favor de judicializar hechos políticos, no ni le gusta. Ni tampoco de, digamos, denigrar a la política, No. porque la Argentina necesita mejorar la calidad de la política y salimos por vía de la política con más sistema, más partido, más democracia, más participación de la ciudadanía. De ninguna manera con la visión depredadora de que la política es mala. Bueno. Si la política es mala, bueno, se está abriendo la puerta también para cosmovisiones más autoritarias. Sobre eso le quiero preguntar, así que vemos un informe muy pequeño y lo charlamos. Debería hacer un ajuste drástico del gasto público, como yo hice en la Comunidad de Madrid. Debería hacer una bajada masiva de impuestos. Yo jamás en mi vida voy a ir por una suba de impuestos. Yo prefiero cortarme un brazo antes de subir los impuestos. Agora, Michele Bachelet, se não fosse o pessoal do Pinochet derrotar a esquerda em 73, entre ele e seu pai, hoje o Chile sería una Cuba. ¿Sabés lo que le valoro? Lo primero que hizo fue, y digamos, o sea, le quitó todos los curros a la izquierda. Por suerte, digamos, el mundo está despertando y está saliendo de esta pesadilla socialista que nos conduce, digamos, a un mundo miserable. Ha acabado con 36 años de corrupción socialista y ha espantado de Andalucía al comunismo chavista. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems. And they're bringing those problems with us. Que se expulse inmediatamente a los que entren sin permiso en nuestra casa y quiere que se prohíba cualquier tipo de ayuda social a la inmigración. Yo creo que hay varios candidatos de la oposición, tanto por Juntos por el Cambio y también está Milei. A medida que avance la discusión y se tornen más realistas, a lo mejor buscan una forma también de combinarse. No puedo tener nada con los radicales, que son la Internacional Socialista. No puedo tener nada con la coalición cívica, que son todavía más de izquierda. Si Patricia Bullrich rompe y te propone hacer una alianza. Si Patricia Bullrich quiere venir a La Libertad Avanza, igual que Mauricio Macri y otros halcones, serán recibidos con los brazos abiertos. Tengo una buena relación con Milei. Ahora, bueno, hay que ir paso a paso. A mí personalmente me gustaría encontrar acuerdos, porque creo que él ha logrado abrir un espacio libertario que es interesante. Bueno, ahí vimos un poco de todo. Ayer, por ejemplo, comenzábamos, resumen, ayer comenzábamos desiguales hablando de Marine Le Pen, por ejemplo, ¿no? Digo, lo que ocurrió en Francia. Bueno, se ayornó bastante, Marine. Se ayornó bastante, ¿cierto? Sí, y aún salió así, del esquema más extremo, digamos. extrema derecha, incluso tiene una extrema derecha. Sí. Así es. Que sacó sacó el muy poquitos 11%, bueno. 10%. Ahora, en Argentina, digo, y usted realmente es un libertario en el sentido de libertades individuales, estuvo a favor de la despenalización del aborto, no es eclesiástico, si se quiere. Pero los libertarios no representan la antipolítica. Digo, mencionan a los políticos de carrera como casta. Bueno, es una construcción que indudablemente frente al desasosiego, la frustración, la situación de angustia de algunos sectores que han perdido el empleo, digamos, no es nuevo esto. En el mundo se ha repetido en varias oportunidades. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona. En Juntos por el Cambio hay una construcción democrática y también hay una decisión que casi configura un reglamento, que es que la toma de decisiones para ampliar la base de la coalición tiene que ser tomada de común acuerdo por todos los actores, en el marco de una discusión y un debate. Y cuando tengamos un programa, porque no lo tenemos todavía, estamos trabajando. Hace poco hicimos una jornada sobre el narcotráfico, hablamos de... ¿Y quiénes serían esos actores? ¿El PRO, Unión Cívica Radical, Coalición Cívica, ellos como partidos? Sí, el espacio que yo represento, que es Encuentro Federal. Estamos trabajando en la institucionalización del partido. Pero digo, de esos cuatro hay uno que yo estaría a favor, que sería el PRO. Mauricio Macri ya se ha juntado con Milei y demás. Unión Cívica Radical y Coalición Cívica no lo dijo los critica. Macri. Además, no... El expresidente no rompería de ninguna manera el marco de una coalición política que fue la base incluso de su triunfo electoral. Lo que quiero decir que tampoco digo que no, este es un tema de análisis y de debate, pero lo que yo considero central es
coincidir en el programa, en un programa democrático, en un programa de crecimiento, en un programa de desarrollo, en un programa también que tiene que ver con la política internacional. Miguel, ese debate es interesante y ojalá se dé públicamente, pero se está dando. ¿no parece que Milei tuviera miradas que sean compatibles, sean complementarias con las que usted acaba de mencionar hace un rato nada más? Hoy tiene aspiraciones propias y lo ha manifestado con claridad, quiere ser candidato a presidente, él está construyendo su espacio, no podemos hablar de él dentro de la estructura de Juntos por el Cambio. Pero hay como ideas que tampoco se traccionan, nos podemos hacer cargo del plan de Melconian, que es un gran economista y que creo que debería haber tenido una oportunidad mayor cuando inició el gobierno Macri. Creo que Melconian tenía una visión mucho más certera, Pratgay también lo fue, pero bueno, quiero decir que son visiones de la Fundación Mediterránea, no de Juntos por el Cambio. Doctor, uno de los más feroces críticos del actual gobierno es un hombre que viene del peronismo, es Guillermo Moreno, que dicho sea de paso lo reivindica mucho a usted como peronista. Las principales críticas a este gobierno vienen del peronismo. Ahora usted forma parte de un espacio que de peronismo poco y nada, para ponerlo en términos futboleros. A mí no me gusta cómo juega el Boca de Bataglia, pero no por eso quiero que salga campeón River. Bueno, es un espacio plural. Yo vengo del peronismo, además tengo una visión nacional, creo en el mundo del trabajo. Perón hablaba del trabajador como el sujeto político de su visión política. El desocupado era una circunstancia dramática que tenía que volver rápido al trabajo. Creo en una visión más del centro nacional, que es la visión histórica del peronismo. Y también creo en esta posibilidad de construir una coalición política mucho más abierta, mucho más plural, porque también hay una debilidad que no es de Argentina, sino del mundo, de los partidos políticos. Hoy el sistema político es un sistema de coaliciones. Si usted analiza el propio Frente de Todos, también es un sistema de coaliciones. Sí, claro. Donde conviven un conjunto de sectores. Algunos incluso vienen del viejo Partido Comunista. No descalifico eso, hago el detalle. Otros vienen de una visión más de centro-izquierda. Los movimientos sociales que también se encolumnan. No todos. Hay un grupo importante que está al lado de Alberto Fernández, hay otros que están rompiendo la calle en la avenida 9 de Julio. Pero en lo concreto, ¿usted cree que expresa mejor al peronismo la coalición opositora actual, Juntos por el Cambio, que cualquiera otra de las formas que componen el panoficialismo? Yo siento, le digo con toda honestidad, y para mí también fue un punto de fractura con mi pasado. Yo siento que la visión de la Cámpora tiene una visión de atraso, hay ideas que son viejas, la visión de la intervención en la economía, precios cuidados, precios máximos, todo eso desde los fenicios en adelante ha fracasado. En la Argentina ha fracasado siempre. Pero creo, Miguel, si no interviene el Estado, ¿cómo controla el mercado? Con un marco de libertades, un marco de competencia y libertades. Eso ya se probó y terminó como terminó. ¿Cómo terminó? ¿Macri no quitó al Estado y le dejó al mercado para que se autorregule? Mira, la situación económica, si lo analizás en términos, del proceso económico, tal vez sería injusto compararlo, pero indudablemente en este gobierno apareció la pandemia para agravar todas las circunstancias, pero yo no vi tampoco un abandono del Estado. Mira, la intervención del Estado en materia de planes sociales... Pero para arrancar se sacaron regulaciones financieras. Puede ser. Se quitaron... Puede ser, y eso quizás fue un error, porque tal vez si hubieran tenido algunos controles en la primera etapa, hubieran podido, Pero no es un detalle, es la esencia de un modelo que retira al Estado. Es una visión de libertad económica. Cuando vos aplicás reglas de mercado y tenés una visión de libertad económica, tomás decisiones en esa línea. Sí. A lo mejor haber cambiado el libreto y en algunos temas haber cerrado el grifo, haberle puesto un cepo al dólar de entrada para cuidar. Pero bueno, no se hizo. Lo que te quiero decir es que... Pero entonces no es tan vieja la intervención del Estado. El gasto social de Mauricio Macri, y además algunas declaraciones que se hacían de que Macri gobernaba para los ricos,
era todo lo contrario. Pérsico dijo, un integrante importante de los movimientos sociales cercanos al gobierno. Hoy es dirigente dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Sí, claro, una figura importante hoy cercana a Alberto Fernández. Está puerta contigua con Alberto Fernández. Dijo, nunca estuvimos tan bien como con Carolina Stanley. Nunca recibimos tanta plata. Bueno, entendían quizás que se caían del sistema, si no. Bueno, es el buenismo. Yo califico el buenismo, que es la contracara del populismo. Eso, la ingenuidad en la política se paga caro. Me interesa el tema, porque yo voy a coincidir con Hugo, con Néstor, que a veces por algunas definiciones que usted da, a ver, Mauricio Macri, que por supuesto tiene su manera y se discutirá, como usted dice, dentro de la coalición, pero cuando él habla de segundo tiempo, lo ha dejado en claro muchas veces. Lo mismo, más rápido y más profundo. Si ese fuera el programa, respecto de lo que usted vio de lo que fue la primera experiencia del gobierno de Macri, ¿acompañaría ese plan de gobierno? ¿Ese plan económico? No está el plan. En primer lugar no está el plan. Si vos me decís, vamos a alentar el petróleo, el gas y la minería. Si vos me decís que es lo que está haciendo este gobierno, ¿no? ¿A dónde? No hay ningún proyecto minero, salvo algunos de litio, en algunas provincias que se ha puesto en marcha. No hay ningún proyecto que esté ligado al oro y a la plata. Lo acaba de presentar el gobierno, el Plan Industrial 2030. Por favor, la minería te salen la iglesia, las señoras buenas, inmediatamente te paralizan cualquier proyecto, dan dos vueltas alrededor de la casa de gobierno de la provincia. Pero este gobierno tiene un proyecto en ese sentido. Pero nunca lo ejecutó, porque no hay un plan minero nacional, porque acá la tragedia en la Argentina fue la Constituyente del 94 que le dio todos los recursos del subsuelo a las provincias. Entonces vos tenés que se dictan leyes absurdas que impiden el desarrollo minero, que puede ser un recurso muy importante para el país, porque está prohibida la minería a cielo abierto, con todos los elementos que está también la visión de la iglesia frente a la contaminación. Yo eso quiero preguntarle por la iglesia. Hace un rato Gustavo Silvestre contaba que el Papa Francisco le envió una carta, que tiene ganas de visitar la Argentina. Bueno, era hora, me parece muy bueno. ¿Cree que tiene, digamos, un vínculo directo las políticas que aplica el gobierno con lo que puede llegar a pensar el Vaticano? No, yo lo que creo es que hay una visión del pobrismo y una ideología del pobrismo que la Iglesia abonó. Hay algunas tonterías que también se dijeron desde algún lugar del Vaticano, no quiero echarle la culpa al Papa. Alguien dijo, es mejor que la Argentina sea más pobre, más uniformemente pobre, es mucho mejor. ¿Desde el Vaticano dice? Sí, claro. Sí, esa idea vino de una visión eclesiástica que se reprodujo acá. Y después también en algún momento dijeron, el mérito no es importante. Después, bueno, el Papa lo aclaró, que él venía de una familia humilde, que el mérito... Pero también se estuvo circulando. Hasta el propio Fernández, el presidente, dijo que el mérito, qué sé yo, que era importante de dónde se salía. Y la Argentina, por lo menos de mi generación, y de generaciones incluso un poco más jóvenes, tenía que ver con esa visión de los padres de decir, bueno, los hijos tienen que estudiar, tienen que mejorar... Lo que no pudimos hacer nosotros lo tienen que hacer ellos. Pero en ese país, las garantías para que esa competencia exista la daba el Estado. Hoy tenés universidades públicas. ¿Sabés qué? Das la vuelta a la manzana por ATC y tenés una universidad pública gratuita. Es el Estado interviniendo. Y hermosa, además. Sí, pero perfecto, yo estoy de acuerdo. No lo tiene ningún país de Latinoamérica. Ninguno. ¿Sabés qué? Vienen a estudiar acá. Bueno, está muy linda la charla con Miguel Ángel. Voy a dejar una pregunta para después de la tanda, ¿puedo? No se hizo nunca. Si le pondría el nombre del Papa a su hijo. Me lo responde después de la tanda, ya venimos. ¿Estás en la provincia de Buenos Aires? Estás en tu canal de bandera. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Fútbol argentino, Copa de la Liga. El Tiburón quiere seguir sorprendiendo. Lanús Aldo Civi. Lunes, 21:30. Televisión Pública. Nueva fórmula Rexona 72 horas. Testeada al límite. Y aprobada.
Su exclusiva tecnología se activa con el movimiento. Nuevo Rexona. 72 horas de protección para que nada te detenga. Rexona no te abandona. Acá no hay casamiento, no hay un sueño de familia judía y reproductiva. Acá lo que hay son clientes. Las Polacas, lunes, horario especial, 23:30, televisión pública. ¿Y vos? ¿En qué estás pensando? Fangio no cargaba los martes para salir campeón en 3 cuotas. Pensá en Macro, que pensando así, todo es posible. Y cada vez que lo haces, le das una oportunidad a alguien en lo micro. Pensá en hacer grandes tus ideas. Pensá en Macro. Pensá en macro.com.ar. Si llegas a la ducha, podés con todo. Nuevo jabón Rexona antibacterial. Elimina el 99,9% de las bacterias. Nuevo jabón Rexona antibacterial. Piel suave y protegida. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Naviran Mercado, subastas online. A veces escuchamos una voz que nos dice que no podemos más, que no podemos seguir, que hasta acá llegamos. Pero existe otra voz que nos motiva a seguir adelante. Que nada te detenga. Si vos no parás, el nuevo Rexona tampoco. Rexona, no te abandona. Lo que fue la charla del corte. Esto sigue acaparado. No, todo bien. No, pero es para que se den una idea, me gusta, porque estos desiguales, no solamente con Miguel Ángel, con todos los invitados, ya ocurrió con Lima Ibarra el otro día, claro. Pasa todo el tiempo. ¿Le pondría el nombre del Papa a su hijo? No especialmente por el Papa, le pondría Francisco, es un lindo nombre. Es un lindo nombre. Yo tampoco tengo problemas con el Papa. A ver, yo soy católico, mi mamá me llevaba a la iglesia, tomé la comunión, me casé por la iglesia. Cumplí con los ritos, mis hijos están bautizados. Yo creo en la voz de la iglesia y fundamentalmente del Papa cuando tiene un fuerte contenido espiritual. Ahora, cuando se meten con la política o con la economía, bueno, estamos en un plano de igualdad, podemos dar el debate. Si ellos dicen la propiedad es un derecho secundario, que es un poco la valoración en términos, digamos, de que la justicia siempre llega tarde, porque el fallo de Alejo Ramos Padilla puede tener un fundamento de contenido social, pero tampoco ese es el rol de los jueces. La sensibilidad humanitaria del juez o elaborar el esquema de mediación, cuando en realidad el Estado fue desafectado de propiedad que era del Estado, de todos los argentinos, de entrada. Claro, 2 años después es otro el escenario. Lo que digo es que las reparaciones de usurpación, porque nosotros lo estamos viviendo como rionegrinos en la Patagonia. Y en la Patagonia también hay un planteo, digamos, de pertenecer. Ahora de repente hay una comunidad mapuche que es multitudinaria. Todos son de origen mapuche. Y entonces todos reclaman tierra. Ahora le acaban de sacar una parte de la tierra al ejército argentino en San Carlos de Bariloche. Y toman parques nacionales. Bueno, eso tampoco. Miguel, porque eso es la convalidación de la vía de hecho. Y yo no estoy de acuerdo. Y el fallo, más allá de que tenga algunos fundamentos humanitarios, es una mala señal. Eso va a haber una charla que podremos tener en cualquier otro momento en Desiguales, porque queríamos terminar de otra manera. No, bueno, pero como perfecto, sí. Solo quiero decir que me llama la atención que siempre se aborda desde el final de la escena y no hay una preocupación con el mismo énfasis en las condiciones que llevan. Primero,
a la desapoderación de territorios Pablo, de comunidades Pablo. originarias y por otra parte de situación de gente que no puede Pablo, más, que no tiene la dónde... Patagonia es un territorio vacío. Te Está diría, bien, te es diría una que en el charla- mundo actual es muy complicado ese escenario vacío. Es una Y charla... además, de repente también, vos ves como en Chile, el nuevo gobierno con Isquia Silches, también de comunidades originarias, ministra del Interior, te dice, no, bueno, acá hay un territorio que se llama Agualmapu, que es el territorio ancestral mapuche. Fue aclarado. Sí, Fue Boris aclarado vino, eso. lo Fue dijo. aclarado. Sí, Miguel, está bien, lo dijo, pero ¿sabés qué pasa? En política internacional y en política, cuando hablas de soberanía y de territorio, vos dejás instalado algunas cuestiones que son complejas. insisto que esto me encantaría que podamos tener... Algún día otra- cuando quieras otra vengo charla para hablar sobre de esto. estos temas. Sí, claro que sí. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por No, haber venido bueno, a Desiguales. gracias a todos por la charla, creo que Estuvo lindo. me gusta este tipo de participación y de debate. Así que, Gracias. Sobre todo cómo se reivindica la política, por digamos, ¿no? supuesto, por supuesto. ¿Sabemos cómo salió Huracán? Ya para terminar el encuentro. ¿Cuánto? Sí, ¿Cómo pero salió? No le den ¿Perdió? estas noticias a Lucila antes de terminar No. el programa. ¿En serio me están diciendo? Ahora hay que hacer. No hagas la pregunta si no te van a dar respuesta, Bueno. Lucila. Eso es así. 2-1 con Barracas. Bueno, bárbaro. Bueno, nos estamos yendo. Mañana volvemos al horario habitual Es de el club del Desiguales. presidente de la AFA, tampoco te Y claro, por eso, no me tengo que sorprender. Tenés el razón. referee debe Miguel. haber sido... Tenés razón. Estoy segura que fue por ¿Está bien? eso. ¿Estás de acuerdo con el VAR en el fútbol argentino? Sí, me parece que es una tecnología que llegó para quedarse. Muy bien. No nos queda otra. Bueno, nos fuimos. Mañana horario habitual, 9 de la noche, Desiguales por la televisión pública. Adiós.